López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula en este momento, estamos al aire en Easy, en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157. En Total Play, canal 161, en Megacable, canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos para todos nuestros paisanos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos al aire en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 25 de mayo del año 2022. Han transcurrido 146 días y faltan 219 para que termine este año por la semana número 21. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 25 de mayo? Claro que sí, Joaquín, con todo gusto. Hoy celebra su santo Urbano. Urbano. Nada más. Nada más, Joaquín. Yo era el día de Santa María Magdalena, ¿tú no? No, nada más tengo Urbano. Bueno, pues a todos los urbanos, muchas felicidades hoy. Micha, muchas felicidades, Adela Micha, es tu cumpleaños. Y si todo esto soy Lau, ¿qué va a ser? Aquí va a ser santo mañana ya, jueves 26 de mayo. Así es, Joaquín, mañana celebra su santo Felipe Neri, Eleuterio, ¿y qué crees? Es el día de los cuadratos, que vaya que también los hay. Cuadrato, bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Óscar Satarain, Gina Trejo Viseño, Salvador Escobar. En Telefórmula saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y con mucho de lo que es muchísimo también de lo que leerá, verá y leerá en el correr de las próximas horas, esta tarde, esta noche. Vuelca en San Luis Potosí un autobús repleto de migrantes. Ese autobús, ¿sí?, iba a la frontera con Estados Unidos. Hay por lo menos hasta ahora 6 muertos y 30 heridos. Ayer, 4 ahogados y 3 desaparecidos migrantes en las costas de Veracruz. Se está empezando a poner en números de muerte la migración. Y no termina el horror y la consternación por la masacre de ayer en esta escuela del sur de Texas, una escuela primaria. 19 niños asesinados a tiros por un joven de 18 años que sufría bullying, había dicho, y que esperó cumplir la mayoría de edad para ir a comprar a una armería un arma de repetición con la que cometió la masacre. La mayoría de los niños son de origen mexicano. Y como siempre, cada vez que pasa algo en Estados Unidos, ya sabe, ¿no? Un día te avivan el debate de las armas y el día siguiente ya siguen en lo mismo. Pero le doy este dato. Cada año mueren por armas de fuego en Estados Unidos, son asesinados 40,600 personas. El presidente López Obrador envió sus condolencias, pero aquí tenemos nuestras propias cifras, ¿sí? Y nuestras propias masacres. Ayer se reportaron 118 asesinatos. 118. El día de ayer, fue el segundo día más violento en todo el gobierno del presidente López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018. Envían 800 militares a Celaya tras el asesinato de 11 personas, esta masacre el lunes por la noche. Mientras tanto, en Palacio, pues el presidente lo suyo, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos sigue sin responderles y invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre, y se refirió a las protestas de los trabajadores petroleros de ayer. Dijo que aunque tomen la torre de Pemex, no dará plazas ni contratos si no tienen razón. Y luego los mandó
a su destino reiteradamente favorito. Que se vayan al carajo, dijo el presidente. Pues cada día manda más, el carajo ha de estar así de lleno, caray. Bueno, claro, da el que quiere, ¿no? El presidente no quiso opinar sobre el audio difundido ayer en donde se escucha al presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Luego también habla con alguien que le hace arreglos, sí, porque le habla de los párpados y que ya no le puede hacer más en los párpados y el botox, todo eso, ¿no? Moreno Cárdenas dijo que son audios editados, manipulados y con voces falsas. Ya sabes, ¿sí? El gobernador Mario Marín, ¿se acuerda? Dijo lo mismo. A mí me dijo lo mismo en una entrevista en el noticiero. Que no, que eran voces falsas, que así como me imitaban a mí, lo imitan a él. Bueno, la economía creció 1% en el primer trimestre del año. El repunte es en comercio y en servicios. Pero estamos todavía 3,5 puntos por debajo de los niveles de crecimiento que teníamos en el último trimestre de 2018. Ha muerto un personaje queridísimo, el poeta académico y ensayista Eduardo Lizalde. Y en el resto del mundo. Ofician misa para los 19 estudiantes de primaria y 2 adultos asesinados a tiros por un joven de 18 años que fue abatido por la policía en Uvalde, Texas. Mientras el Papa Francisco dice que tiene el corazón roto, que ora por las víctimas y sus familias y condena el tráfico incontrolado de armas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide restricciones a las armas. En tanto, el demócrata Beto O'Rourke interrumpe la conferencia del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien brindaba una actualización de esta tragedia. Criticó al gobernador y le dijo que esta tragedia era predecible. En medio de bombardeos rusos en Ucrania, el presidente Zelensky califica como terrible este tiroteo en Estados Unidos y la paradoja en tiempos de paz. En el mundo entero se expresan sus condolencias por esta masacre. Google coloca un moño negro en señal de duelo y Wall Street guarda un minuto de silencio. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, vamos con toda la información. Quiero empezar hoy con esta nota, esta crónica, un emotivo homenaje, ¿sí? Un merecido homenaje de cuerpo presente. Se llevó a cabo hoy al mediodía en la Central de Bomberos de la Ciudad de México al jefe Vulcano. ¿Para qué? Para desde ahí, de donde salió toda la vida, partir a un panteón del Estado de México. Javier Navarro. Sí, Joaquín, un emotivo homenaje se tuvo este mediodía en la Central de Bomberos de esta Ciudad de México para Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe Vulcano, y de este lugar partió para ser sepultado en un cementerio del Estado de México. Gracias. Y bueno, hoy miércoles se cumple un año de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradara a categoría de 1 a 2 a la aviación civil de México. Vamos, no a las aerolíneas, a las autoridades de aeronavegación por no cumplir con los estándares de seguridad, ¿sí? Ha pasado un año y el gobierno de México no ha podido solventar las irregularidades. Voy contigo, Óscar Zúñiga. Joaquín, a un año de la degradación a categoría 2 en la aviación civil mexicana, no hay avances y no se sabe para cuándo podría recuperarse, consideraron especialistas. Joaquín. Gracias, Sara Pablo, dice el presidente. No hay riesgo de una crisis. Qué bueno, que así sea, presidente. Y luego mandó al carajo a los sindicalizados petroleros. Que me tomen la torre, no me importa. Te escucho. Joaquín, no hay riesgo de una crisis económica en nuestro país, aseguró el presidente López Obrador y señaló que México está en el primer lugar en justicia social, ya que nunca antes se había distribuido la riqueza como ahora. El Ejecutivo envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en Uvalde, Texas. Dijo que duelen mucho estas desgracias. Los detalles más adelante. Gracias. Y bueno, voy contigo ahora, Maru Rojas. Joaquín, los dirigentes nacionales y coordinadores en San Lázaro de los partidos que conforman la Alianza Va por México, PAN, PRD y PRI, exigen al Ejecutivo Federal menos condolencias a Estados Unidos y un serio combate al crimen en el país que gobierna, donde a diario se rompen cifras récord de muertes, 118 ayer y 8,300 menores de edad en lo que va del sexenio asesinados. El avance. Así es, el segundo día más con el mayor número de homicidios dolosos de todo su gobierno, ¿sí?
el segundo día desde el 1 de diciembre de 2018. Estamos a 25 de mayo de 2022 y hoy se informa que ayer fue el segundo día más violento, 118 homicidios dolosos. Mientras tanto, allá en Valencia, el INEGI pues dice que en el primer trimestre que crecimos casi el 1% o el 1% en relación al último trimestre del año pasado. Te escucho. Te informo, Joaquín, que el INEGI revisó al alza la actividad económica del país durante el primer trimestre del año de 0.9 a 1% en comparación con el trimestre anterior. También en su comparación anual mostró un ajuste al alza de 1.6 a 1.8%. El detalle más adelante. Gracias, y Andrea Meraz. El número de muertos, de personal sanitario muertos, de esos que hoy pasaron de ser los héroes de la pandemia a los despedidos del gobierno. Te escucho. Joaquín, buenas tardes. Hasta la cuarta ola de COVID-19 en México, 4.800 profesionales de la salud perdieron la vida por complicaciones de la enfermedad. Datos de la Secretaría de Salud indican que durante el periodo interepidémico se sumaron 7 fallecimientos en Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Jalisco. Y vamos con el tema del cigarro y del tabaco. Ya hablamos de los vapeadores. En el tema del cigarro, Héctor Herrera, tú tienes este dato que da una idea de lo que es el negocio, lo que se mueve, Héctor Herrera. En el mundo existen aproximadamente 1.100 millones de consumidores de tabaco. En México, cerca de 15 millones de adultos fuman y 6% son adolescentes. Cada año 8 millones de personas, Joaquín, mueren por esta causa, es decir, una cada 4 segundos. Y a esta situación ahora también hay que agregar los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Gracias y voy a ir contigo ahora, Gerardo Duque, esta tragedia, 2 tragedias de migrantes seguidas ayer. Este rescate que hicieron de 4 cadáveres de migrantes frente a las costas de Veracruz, iban a Estados Unidos por mar y hay 3 desaparecidos. Hoy, 6 muertos y 30 heridos. Le digo, el tema de la migración ya ha entrado en el tema de la estadística de muertes. Voy contigo, Gerardo Duque. Joaquín, esta mañana ocurrió una tragedia carretera en San Luis Potosí. Un autobús lleno de migrantes chocó contra una valla metálica y luego se precipitó unos 30 metros hacia el barranco. Se contabilizan al menos 6 personas muertas y una veintena de heridos, algunos graves, y entre ellos hay menores de edad. Gracias. Ahora voy contigo, Ana Rosa Morales, Fórmula Campeche. Bloqueó esta desaparición. Otra mujer, te escucho. Concluyó hace unas horas este bloqueo en la península de Atasta, en Carmen, tras el diálogo entre autoridades y pobladores, luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un joven en la laguna de Términos y la fiscalía pues no había dado mayor información. Te amplío todo esto más adelante. Gracias. Laura Cardoso, siguiendo la línea del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum está recortando el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ya vienen las elecciones y porque es un paso en la línea del presidente López Obrador, en la misma línea de Juan, pues de reducir e incluso eliminar ese Instituto Nacional Electoral con base en su proyecto de reforma electoral. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México están dispuestos a restar autonomía al Instituto Electoral local con la desaparición de 5 áreas técnicas y administrativas básicas para el funcionamiento de este instituto, además de que se prevé el despido de por lo menos 100 trabajadores. Se espera que sea mañana cuando se discuta en el Pleno esta iniciativa. Los detalles adelante. Gracias, voy contigo, Judith Martín. La matanza de al sur de Texas, niños, todos niños, la mayoría de origen mexicano. A ver, ¿cómo pueden? ¿Para qué quiere alguien un arma de repetición en una zona urbana? Pues para hacer una masacre como se ha confirmado. Van 22 muertos, 21 niños muertos, ¿sí? Y estamos hablando, 21 muertos en total, más el asesino, 22, y el tema de que hay 19 heridos, 19 niños que van a quedar con un trauma por el resto de sus días. Te escucho.
Después de un largo proceso, autoridades en Texas identificaron a las 21 víctimas mortales de la masacre en la escuela elemental Robb en el condado Uvalde, en Texas. De ellos, 19 niños eran alumnos del 4º grado y 2 maestras, un hecho que ha dejado a la comunidad estadounidense completamente conmocionada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Así es, son 21 niñitos, ¿sí? 2 maestras, 19 niños asesinados, 2 maestras, 21 muertos, y él, el autor de la masacre, también murió a tiros de la policía. El saldo es de 22 muertos. Pero ¿sabe qué? Son 19 niños y 2 maestras. Y el tema de los niños heridos, que es terrible por las secuelas físicas que van a tener y las secuelas emocionales para siempre. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. El aviso a tiempo, Joaquín, por el desarrollo de un giro ciclónico durante el fin de semana en el Golfo de Tehuantepec, con incremento de las lluvias en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. El día de hoy, un frente de tormentas afecta a Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Monterrey. Chubascos fuertes en Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Y para el Valle de México, 27 grados centígrados. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Finalmente, la Secretaría de Salud emite un aviso epidemiológico. ¿Por qué? Por la viruela del mono que se ha extendido por 12 países. Hasta hoy emitió el aviso epidemiológico. Con Carlos Pena nos va a desmenuzar este tema de los homicidios ayer, insisto, 118, y tengo que repetirlo, 118 homicidios dolosos ayer, porque es el segundo día con el mayor número de homicidios dolosos en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, el segundo día. ¿Cómo ve la comunidad médica el plan para reclutar y contratar especialistas anunciado por el gobierno? Voy a hablar con un especialista. Continuamos. Ya desde aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, siga sus comentarios en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz miércoles! Y voy contigo directamente, Francisco Villalobos, a Uvalde, a esta población que hoy está consternada por este saldo de los 19 niños muertos, las 2 maestras también asesinadas, los 18 menores heridos. Acaba de decir el gobernador Elliott el gobernador Abbott, que el arma que usó este sujeto, el que le vendieron, sí, es un AR-15. ¿Para qué quiere un particular, un joven de 18, un AR-15? Ya había anunciado en sus redes que iba a cometer un ataque, pero nadie le hizo caso, nadie le dio seguimiento. Ahora hay 19 muertos, y con él, 21 muertos en total, y con él, 22. Francisco, tú estás allí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? En efecto, una conferencia de prensa por parte del gobernador de Greg Abbott, y no solamente con él, estaba el presidente de la Cámara de Representantes Estatal del Estado de Texas, el Procurador General de Justicia del Estado de Texas, como también estaba el vicegobernador del Estado de Texas. Pero quien también estuvo, Joaquín, fue el candidato del Partido Demócrata a la gobernatura del Estado de Texas, el demócrata Beto O'Rourke, quien interrumpió la conferencia de prensa del gobernador. Le empezó a gritar consignas, le empezó a gritar que explicara al pueblo de Texas cómo es posible que siendo gobernador otra balacera más en su estado, y qué tipo de cambios específicos va a hacer, y que ya deje de estar ofreciendo condolencias de oraciones y pensamientos, que ha sido básicamente el modus operandi del Partido Republicano cada vez que pasa una situación así. En mi vida había visto yo una conferencia de prensa, Joaquín, en la cual después de que un gobernador está, presentándola, después de una balacera, una masacre como esta, que un contendiente a su trabajo lo encare y lo tengan que sacar con los oficiales de seguridad. Bueno, bien. Verás, Francisco, en un momento volvemos contigo para la ampliación de este
de esta masacre, sí, las secuelas. Gracias, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Y le tengo más información con Laura Pérez Liñán. Gracias, Joaquín. Pues hasta el momento sigue confirmada la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle este viernes. ¿Y saben dónde? En Houston, Texas, donde está confirmada además la participación del expresidente republicano Donald Trump. El presidente de Ucrania agradeció el apoyo financiero y militar otorgado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e insistió en que Europa debe brindar una ayuda más clara. En esto, el ejército ruso destruyó con misiles lanzados desde el aire y mar con una planta en Zaporilla que producía motores de aviones de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana. En respuesta al informe final sobre las fiestas del 10 Downing Street en plena pandemia, el primer ministro británico Boris Johnson asumió toda la responsabilidad por este llamado Partygate, pero afirmó que no va a renunciar. Senadores norteamericanos pidieron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que explique sobre el cierre de su unidad especial en México. En Reino Unido se autorizó la venta del equipo de fútbol Chelsea, propiedad del oligarca ruso Roman Abramovich, al grupo liderado por el estadounidense Todd Boehly. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, y le voy a dar estos datos también. Este sujeto, el asesino, el autor de la masacre en Texas, le decía, esperó al día de su cumpleaños. El día que cumplió 18 años fue a la armería, se compró este AR-15. AR-15, es que usan los delincuentes, ¿sí? AR-15, y mandó WhatsApp sospechosos a un amigo y anunció lo que iba a hacer. En su Facebook anunció lo que iba a hacer. Todo transparente. ¿Y sabe qué? No se pudo prevenir nada. Él advirtió, le dijo en su Facebook, antes de llegar al colegio voy a disparar en una escuela. Así de ese tamaño. Y nadie le hizo caso. Además, habiendo comprado el arma, una R-15 de repetición. Por eso hay 21 muertos y 19 heridos. Porque fue una masacre. Y además con cargadores. Bueno, pues si esto es en el mundo, en este momento en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se está cotizando. En el mundo el superpeso está en 19.90 por dólar. Aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 26 centavos. En los bancos se vende hasta en 20.98. El euro en el mundo, $1.06. En México un euro se vende en 22 pesos con 76 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $107.59, bajó 32 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica $52.49 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias. Recuerde que le invito a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Aquí, en lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Está aquí, al alcance de su mano. Me tiene permanentemente al alcance de su mano, donde quiera que esté usted, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El principal trae bomberos de la Ciudad de México, rinde el homenaje a Raúl Esquivel, el jefe vulcano. También le invito a que me siga en Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. A que me siga en Instagram soy López Dóriga. Que se suscriba al canal de YouTube, que está a todo dar. Y les recuerdo que tiene toda la información en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde de miércoles 25 de mayo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios y la información de López Dóriga en su Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Feliz miércoles. Vamos al tema de los médicos. Mire, los médicos, le decía, han pasado de ser los héroes, ¿sí? Un minuto de aplausos. A ser ahora, pues, los vilipendiados. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque son cobardes, porque no se atreven a ir a zonas remotas, no se atreven a ir a zonas de riesgo, y porque pues estamos hablando que en México hay 305,000 médicos, estamos hablando de 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, que está muy por encima de la media hemisférica, es decir, de toda América Latina y del Caribe. La discusión está en la contratación de médicos cubanos que no tienen que cubrir ningún requisito. Acabo de leer los requisitos que tienen que presentar
los médicos que que se quieren inscribir para tener uno de estos empleos, porque no sé si sean plazas o contratos, ¿sí? No sabemos. No, hombre. En cambio, los médicos cubanos llegan del avión a trabajar sin que se sepa bien a bien, sin que el Estado mexicano sepa bien a bien si efectivamente son médicos, si efectivamente son especialistas en lo que dicen. No se sabe, porque no presenta ningún documento. Bueno, yo le aprecio mucho al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM, y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Fajardo Dolci, me da mucho gusto saludarle. Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Igualmente, Joaquín, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo. Gracias, doctor. A ver, ¿sí faltan médicos? No sé, vamos. ¿Cuál es el análisis que tienen hecho ustedes? Bueno, Joaquín, como tú bien lo mencionabas en la nota introductoria, en nuestro país no hacen falta médicos, ¿no? Los datos que tú dabas son muy claros. Más de 2 médicos, 2.4, para ser precisos, por 1,000 habitantes, que es un promedio mayor al de Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe. Entonces, en nuestro país de ninguna manera hacen falta médicos. Hay algo así como 180,000 médicos que se están formando, 180,000 estudiantes de medicina en el país. Entonces, no, lo que nos hace falta son mejores condiciones de trabajo y nos hace falta una mejor distribución de las médicas y los médicos que ya existen en el territorio nacional. Estamos hablando de que el presidente, este programa es para contratar 13,000 y tantos, 13,765 especialistas. Contratar especialistas es parte de la solución del problema, porque yo tengo un amigo, bueno, como todos queremos un amigo muy querido, médico, sí, que me dijo, no, pues el problema es de médicos generales, no de especialistas, pero ¿qué opina el director de la Facultad de Medicina? Por supuesto, Joaquín. Primero destacar que es muy importante, ¿no? Y celebramos que estén contratándose estos más de 13,000 médicos en el país, que se vayan a contratar, que estemos en ese proceso. Sin embargo, son médicos especialistas, como tú bien lo mencionabas, no son médicos generales. Y yo creo que aquí se ha venido dando una discusión, digamos, equivocada, una falsa discusión, porque el tema de fondo debe ser el sistema de salud. Si quieren que hablemos, que se discuta, que se analice, que se proponga sobre médicos, está muy bien, pero el sistema de salud se basa, cualquier sistema de salud en el mundo, en médicos generales, en médicos familiares en todo caso. Es ahí donde tienen que fortalecerse los sistemas de salud, de la base hacia arriba. De 100 pacientes que se atienden en un día, 85 requieren a un médico general o un médico familiar. Entonces, la solución, qué bueno que lo están contratando, repito, pero la solución no está en la contratación de médicos especialistas. Hay otras cosas que hay que promover, que hay que realizar para mejorar el sistema de salud, hablando de recursos humanos. Hay mucho que hacer y no necesariamente la contratación de especialistas. Estoy viendo que los especialistas que están contratando, porque no sé si les dan plaza o no, o solo es un contrato. ¿Usted lo sabe, doctor? No lo sé si es un contrato como fue en la época COVID, digamos, ¿no? O es una plaza la que van a obtener. No está claro en la convocatoria y en todo caso, pues habría que saberlo. Yo creo que parte de las cosas que hay que ver, que analizar, Joaquín, si se quiere hablar de esto, yo creo que hay que analizar a los estudiantes de medicina, las condiciones en las que los estudiantes de medicina trabajan el día de hoy y las remuneraciones que reciben. Creo que es un tema que ha quedado de lado y no podemos dejarlo pasar en pues diría yo, en este esfuerzo que está haciendo el gobierno. Tiene que ser incluidos los estudiantes de medicina. Y me refiero particularmente a 2 momentos del estudiante de medicina. Uno, cuando hace el internado médico, que solo para poner en contexto, digamos, para nuestros radioescuchas, es el 5º año del estudiante de medicina. Cuando realiza el internado ya estuvo 5 o 6 años, dependiendo de la escuela, en los hospitales haciendo prácticas, y ahora realiza el internado. Son jornadas de trabajo de entre 60 y 70 horas a la semana. Y el salario que recibe un interno de pregrado son alrededor de 1,900 pesos. Y esto no ha aumentado en los últimos 6 años. Nosotros quisiéramos, en esta revisión que está haciendo, que fueran incluidos justamente los internos de pregrado. Y otro pues grupo importante, ganan más, doctor, los ninis.
aunque el presidente por se supuesto. moleste por llamarlo así. Sí. Y aquí los internos trabajan 60, ya dije, por lo menos 60 horas a la semana, ¿no? Hacen guardia en el hospital, duermen en el hospital o pasan la noche, digamos, en el hospital trabajando. Entonces sí es un área de oportunidad que vemos. Y también los pasantes de servicio social, que aquí es justamente donde yo quisiera resaltar, se habla de la falta de compromiso, digamos, ¿no?, de los médicos con las comunidades. Yo quisiera recordar que los médicos somos la única profesión, primero que realiza un servicio social de 1 año. Servicio social de manera exclusiva. Tú no puedes hacer el servicio social como hacen todas las demás profesiones y trabajar, estudiar, hacer alguna otra. Aquí no puedes. Aquí haces el servicio social exclusivo dedicado. Y hay alrededor 5,000 comunidades, 5,000 estudiantes pasantes de servicio social en el país, 5,000, que están en zonas de alta marginación y muy alta marginación y reciben 3,500 pesos por mes. Entonces tú puedes imaginar que el compromiso que se tiene del gremio en ese sentido pues es mucho más alto que cualquier otra profesión. Sin duda. Yo cuando voy a algún hospital siempre hablo con los que están ahí haciendo el internado. Digo, ¿de cuánto es el turno? Me dicen 28, 30 horas. Digo, ¿pero cómo 28 horas? Si no están, luego después de 28 horas de trabajar y con ese estrés de un médico o de una médica, ¿sí?, o de una enfermera o de un enfermero, pues no pueden rendir igual. Bueno, son nuestros horarios, me dice. Así es como ha funcionado, ¿no? Así ha funcionado, digamos, históricamente en la medicina, pero yo creo que lo que tenemos que empujar, solicitar, pedir, a lo mejor exigir, es mejores condiciones para los que realizan el internado y para los que realizan el servicio social. Estos 5,000, que solo hablamos de los de alta marginación y muy alta marginación, quien acaba financiando esta atención médica son las familias de las y los médicos, de los pasantes, porque con 3,500 pesos pues no te alcanza para mantenerte en ninguna comunidad, no te alcanza ni para ir, ni para estar, ni para regresar, ni para alimentarte, ni para rentar un cuarto, ni para todo lo demás. Entonces, quien financia la atención médica en estas comunidades alejadas son las familias de los pasantes de medicina. Sí, y aquí no hay un programa de gobierno, nunca ha habido un programa de gobierno para atender esto, doctor. Y son los 3,500 pesos cuando les llegan a tiempo, además, doctor. Ya, claro, sí, porque se tarda, por supuesto, en el proceso, ¿no?, de poder. Había un problema estos días justamente en Oaxaca con internos y con pasantes que no les había llegado justamente la beca, no les había llegado los uniformes, ¿no?, porque exigen, por supuesto, que tengan bata, que estén vestidos de blanco, ¿no?, pero los uniformes no se les proveen en algunos casos o no se les ha proveído con el tiempo adecuado. A ver, doctor, si no surten los instrumentos, ni las medicinas, ni la infraestructura elemental que necesita un médico en esas zonas, ¿qué menos les van a mandar las batas o los uniformes? Sí, por supuesto. Lo que tú mencionabas al principio, que es la discusión de fondo, digamos, del sistema de salud, los doctores, el personal de salud es una parte importantísima, por supuesto, pero hay otros factores que han estado olvidados y lejos, digamos, del discurso y las acciones, sobre todo, que tienen que ver pues con los condicionantes sociales de la salud. Se ha dicho que los cubanos justamente pues vienen a la zona de Guerrero, ¿no?, a la montaña de Guerrero, que es donde se ha mencionado. ¿Cuántas casas en Guerrero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos guerrerenses tienen agua en sus casas, ¿no? Es como la mitad, ¿no? La mitad tienen agua. Sí. En estas localidades de menores de 2,500 habitantes, ¿cuántos tienen piso firme? Pues 1 de cada 4 no tiene, ¿no? ¿Cuántos tienen drenaje? Pues tampoco, ¿no? Ninguno. Y entonces, imagínate que qué bueno que hay especialistas, pero hay otras cuestiones sociales pues que hay que arreglar antes o de manera paralela, ¿no?, junto con atención médica. Y estas comunidades lo que requieren son médicos familiares y médicos generales que puedan atenderlas de manera integral y no nada más como llega un especialista, cualquiera que sea, pues a ver una parte pequeña de la población, ¿no? Si es ginecólogo, pues a las mujeres, si es pediatra, a los niños, dependiendo, digamos, la especialidad que envíen, ¿no? Sí, estoy viendo lo que están, los requisitos, además, todos los requisitos que le están pidiendo a los médicos que quieren ocupar una de esas 13,670 plazas,
Pues ningún requisito le piden a los médicos cubanos, doctor. Llegan y ya son médicos. Digo, no se sabe si efectivamente son médicos, no pasa ningún trámite, no se certifican, no tienen que presentar o obtener, como sería en el caso de cualquier profesional extranjero, una cédula profesional. En fin, son médicos porque traen bata blanca y porque lo dice el gobierno de Cuba y el gobierno de México. Exacto, pero aquí sí tendríamos que exigir, digamos, al gobierno, pues que contara con las credenciales mínimas y que realizaran los procesos que tienen que seguir de manera adecuada, que además son largos. Un médico para ejercer en México, además un médico especialista, requiere de pasar los exámenes de los consejos, o sea, además del examen de la institución, del examen de la institución académica, de la institución de educación superior, requiere el examen del consejo. Entonces son varias etapas, digamos, donde hay una garantía de calidad que se le ofrece al paciente, ¿no? Un paciente que va a una institución de salud, que va a un instituto nacional, pues sabe que el médico que está ahí cumplió con estándares mínimos de calidad, ¿no? Ojalá estos personal de salud que venga a México se le exija lo mismo desde el punto de vista legal. Fíjese, doctor, el otro día me decían que la mayoría de los 52,000 médicos que salieron, la mayoría está trabajando en consultorios de farmacias. Digo que es un trabajo muy respetable, pero no se han entregado una vida a la medicina, creo yo, para estar firmando recetas en un despachito, en un consultorio de una farmacia. Sí, claro. Por eso ese dato es tan importante, porque los médicos que quieren hacer una especialidad, que son la mayoría, los que no logran ingresar a hacer esta especialidad, pues tienen que buscar una fuente de ingresos, ¿no? de manera natural. Y en el gobierno, las plazas, digamos, históricamente, y ahora es un refrendo esta convocatoria que salió, han sido históricamente para médicos especialistas. Entonces el médico general pues tiene que buscar esto que decíamos, y sin lugar a dudas encuentra en este espacio de los consultorios aledaños a farmacias un sitio donde desarrollarse, ¿no? De manera digna, por supuesto, pero no es lo que ellos quisieran, ¿no? No es el estilo de medicina que ellos quieren desarrollarse en el futuro. Mire, doctor, de las 13,765 plazas, sí, está medicina interna, las especialidades, ¿sí? Medicina interna, urgencias médico-quirúrgicas, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología. Sí, a ver, yo casi te diría que estoy seguro que hay algunas que no se van a llenar, ¿no? Por ejemplo, las de urgencias, de los grandes déficits que tenemos, no estamos formando las y los urgenciólogos que necesita el país. Entonces estamos haciendo el tratamiento antes del diagnóstico. Si cuando se aumentaron las plazas de residencias hace un par de años hubiera existido de parte del gobierno un diagnóstico preciso, un ejercicio de planeación, de decir cuántas plazas de urgenciólogos, para seguir el mismo ejemplo, necesitamos en el país, y no solo en el país, sino necesitamos en Durango, ¿no? O en Chihuahua, donde las poblaciones, las ciudades donde se requieran. Pues el ejercicio sería más fácil, digamos, y podría ser coordinado en ese sentido. Las unidades de urgencias en muchos casos del país están cubiertas por médicos generales. Entonces habría que buscar otro tipo de soluciones. Ojalá sí se puedan llenar todas estas plazas, y lo que no sabemos es, en lugares, es diferente tener un salario, digamos, en una ciudad, que tenerlo en una ciudad de menor población, en una ciudad más pequeña, con las condiciones de desarrollo social, digamos, para la médica, ¿no? O para su familia, para sus hijos, en fin, como que debe ser un programa integral de desarrollo y no solamente una plaza. Ahora, doctor, ¿de nada sirve tener un médico con la especialidad en emergencias quirúrgicas y médico-quirúrgicas, doctor, si no tienen las instalaciones, ni las herramientas o los instrumentos, ni las medicinas, ¿sí? ¿Para qué? No sirve de nada, con todo respeto, si no tiene todo el entorno para atender la emergencia médico-quirúrgica. Claro, por supuesto. Por eso era importante, en el Seguro Popular existía una figura que era la acreditación, y se acreditaban los establecimientos de salud, se acreditaban,
Entonces se tenía la garantía, no solo en el caso de los médicos que estaban certificados, sino que el establecimiento de salud contara con las condiciones mínimas para diferentes procedimientos, para diferentes intervenciones que se tienen que realizar en ese establecimiento, en esa unidad de medicina familiar o en ese centro de salud, en ese hospital rural. Entonces, gente de la propia Secretaría, independiente al Seguro Popular, realizaba esta acreditación y hacía recomendaciones que hacían lo que hacía falta para poder garantizar la atención médica en esas localidades. Bien, doctor, pues le mando un abrazo, doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿sí? Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, porque eso es un tema no solo grave, sino preocupante, porque, miren, lo único bueno que han traído el tema de los médicos cubanos es que se abrieron 13.675 plazas, que de otro modo pues no se hubieran abierto, me parece. Sí, por supuesto, yo por eso mencionaba que esto es una buena noticia. Sin embargo, hay que ver todo lo que está alrededor y cómo se fortalece la medicina general y la atención primaria en nuestro país, además de la formación de los jóvenes en el internado y servicio social. Gracias, doctor, le mando un abrazo y le aprecio mucho. Igualmente, Joaquín, que tengas buena tarde. Saludos. Igualmente, gracias, el doctor, repito, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la vilipendiada por el presidente Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Nada más, ¿sí? Y expresando sus objeciones. Hoy en la mañana el presidente López Obrador pues habló de los petroleros, de los trabajadores sindicalizados petroleros y dijo que se vayan al carajo. Ya ve que ya es el destino favorito del presidente. Que mandarnos al carajo. Bueno, les voy a contar. El carajo, sí, era en los tiempos aquellos de los grandes navegantes, era una canastilla que estaba en lo alto del palo mayor y se usaba como para vigías, pero era casi de castigo, era de castigo. ¿Por qué? Porque tenían que soportar el frío, la lluvia, el sol, y decían, al carajo, decía el jefe o el capitán del barco, o el primer oficial, y decían, me mandaron al carajo, o sea, de castigo. En México el carajo es el destino ese, ¿sí? Es como un sinónimo de la finca del presidente allá en Chiapas. Pues el nombre no voy a repetir, usted ya lo sabe, ¿sí? Pero es un sinónimo. Entonces, cuando el presidente nos manda con esta facilidad y con esta frecuencia, es la 17ª ocasión que nos manda al carajo a alguien, pues nos está mandando al mismo destino que lleva el nombre de su finca. Bueno, pues el presidente mandó hoy a los sindicalizados petroleros al carajo. Bueno, vamos a ver cómo responden los sindicalizados petroleros. Cuidado, como cuando se va contra la UNAM, o como cuando se va contra los médicos. ¿Los quiere en la calle, presidente? Y no estoy diciendo que les dé, en el caso de los petroleros, lo que le exigen. No. Yo solo estoy diciendo que no me parece que para un jefe de Estado o para un jefe de gobierno sea sano estar mandando al carajo con frecuencia a quienes no están de acuerdo con lo que él dice o hacen lo que a él no le gusta. Sara Pablo. No hay riesgo de una crisis económica en México, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que nuestro país está en el primer lugar en justicia social, ya que nunca antes se había distribuido la riqueza como ahora. Optimista, el Ejecutivo señaló que la inversión extranjera es históricamente alta. La recaudación se ha incrementado no solo porque los ricos pagan los impuestos que les corresponde, sino la población en general. El peso no se ha depreciado y confió en que la inflación cederá. Aseguró que la inversión privada y pública están generando empleos y las remesas podrían alcanzar los $60,000 millones este año. Reveló que su aspiración era un crecimiento más allá del 5%, algo similar a la etapa del desarrollo estabilizador conocido como el milagro mexicano. Pero se presentó la pandemia del COVID-19, tumbó la economía y se complicó la situación. No hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico. Nosotros estamos
protegidos. A pregunta expresa, descartó la posibilidad de una gira por Sudamérica y señaló que a poco más de 2 años de que concluya su mandato, solo pide 2 cosas. O sea, el tiempo para que podamos concluir y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país. El presidente envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en Uvalde, Texas, Estados Unidos, sin tener clara aún la nacionalidad de los niños y niñas fallecidas. Señaló que seguramente muchas tienen origen mexicano y descartó referirse a las demandas contra las armerías presentadas por su gobierno porque dijo es momento de duelo y sería aprovecharse de la desgracia. Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede. Nos duele mucho que hayan estas desgracias, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros, pues, lo mismo, padecemos aquí. Y con respecto a la Cumbre de las Américas, dijo que continúan las conversaciones y no ha habido cerrazón de parte del gobierno de Estados Unidos a su propuesta de que se invite a todos los países. Pidió esperar. Hay quienes no quisieran que se llevara a cabo la cumbre, o que fracasara, o que no asistieran todos. Así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos. Están muy ideologizados, hay mucho fanatismo. En otro tema, sobre las protestas de trabajadores petroleros sindicalizados que exigen plazas y que realizaron un bloqueo en la torre de Pemex, el presidente advirtió que serán atendidas sus demandas solo si son justas. Pero no es, a ver, yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas. Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas. Si no, tienes razón. Dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería. Los marinos saben qué es el carajo, que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario, pero sí al carajo, todo eso. El presidente López Obrador informó que su vocero Jesús Ramírez se contagió por segunda vez de COVID-19, pero con síntomas leves. Con imágenes de Uriel Rivas en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bueno, pues al carajo entonces. Ese es el destino. Que no está mal, dice. Bueno, yo voy a unos anuncios. No, pues no voy allá donde manda el presidente, no. Solo voy a unos anuncios. No tengo que ir hasta allá. Aquí no me muevo de aquí. Y vamos a recuperar esta nueva tragedia migrante en México, sí. Por lo menos 6 personas muertas, 6 migrantes muertos y otros 30 heridos al volcar un autobús en el que viajaban. Nada del cobarde asesinato del activista Cecilia Monzón en Puebla. Después de los anuncios voy a hablar con su hermana Elena Monzón y le recuerdo la mesa de los miércoles en un momento. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos. Aquí seguimos, vamos a un corte aquí en Grupo Fórmula. Yo le aprecio mucho a Elena Monzón. Elena es hermana de Cecilia Monzón, la abogada activista, pues que fue asesinada en Puebla. ¿Y sabe qué? Tema que está en la impunidad total, como miles y miles de feminicidios, como miles y miles de homicidios dolosos. Le repito, en un momento le voy a dar la cifra al día de hoy de homicidios dolosos. Van más de 121,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. Hoy dio a conocer Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, que van a la baja los feminicidios. Bueno, pues a lo mejor hay unas décimas de que van a la baja, pero de que se siguen cometiendo, se siguen cometiendo. Y hay un factor fundamental de esto, la impunidad. La impunidad es lo que mueve siempre todo. La violencia, la delincuencia, la corrupción es la impunidad. Y Elena, pues primero le doy mi pésame por la muerte de su hermana Cecilia, que lamento de verdad mucho. Y no sé, pues, dígame, no sé, me cuesta trabajo hablar con usted. ¿Sabe por qué? Porque no sé qué decirle. Le mataron a la hermana, le mataron a su hermana Cecilia, Elena. Sí, y no hay palabras. No existen esas palabras. ¿Y qué le han dicho ahí las autoridades de Puebla? Porque creo que están en otras cosas.
Bueno, a ver, yo sí quiero ser muy clara y lo dije ayer, ¿no? En una breve conferencia de prensa que hicimos con una pequeña declaración, evidentemente en nombre de toda la familia. En este momento nosotros estamos dando un voto de confianza a la Fiscalía del Estado de Puebla. Ayer nos reunimos precisamente con la fiscal encargada de la unidad de feminicidios, con el equipo que está trabajando, incluso pues tuvimos una breve visita con el fiscal general, ¿no? Quiero decir, por nuestra parte existe esta intención, buena intención, predisposición, yo diría, de mostrar nuestra colaboración también, ¿por qué no? Dentro de todo lo que es nuestra capacidad de entendimiento, ¿no? Respecto al trabajo que están haciendo y, por tanto, como decimos, un voto de confianza, ¿no? Tienen la oportunidad de hacer bien su trabajo, de hacerlo de forma dirigente, legal, apegada a derecho y con perspectiva de género. Tienen esta oportunidad, que la aprecien, espero. A partir de ahí sabemos, bueno, me ha llegado la verdad información, a ver, también le digo que bueno, pues yo acabo de aterrizarse 48 horas, entonces disculpe si no puedo ser todo lo concreta que me gustaría en ciertos aspectos. Tengo información de que el gobernador del Estado de Puebla quiere estar en contacto con mi familia sin perjuicio de ello. De momento todavía no hemos recibido ninguna llamada o contacto, ¿no? Directo, al menos. Por lo demás, todo lo que sé es por pequeños espacios de tiempo que tengo para un poco estar actualizada de las publicaciones o notas que pueden llegar a sacar. Pero digo, un contacto directo por parte de lo que sería el poder, digamos, el gobierno del Estado, que no sea la Fiscalía, todavía no lo hemos tenido. O sea, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, todavía no les ha hecho ni una llamada telefónica. Sé que tiene intención de hacerlo durante el día de hoy, eso sí lo sé, ¿vale? Pero de momento, es cuando estoy hablando con usted, eso todavía no ha pasado. Bien, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dijo también que está participando en esta investigación y dijo lo que dicen siempre, Elena, que habrá una respuesta eficaz del Estado y de las autoridades locales. ¿Han tenido algún contacto con las autoridades federales para el esclarecimiento de este crimen? Bueno, digamos que no quiero tampoco revelar cualquier cosa que pueda realmente perjudicar los intereses del procedimiento. Sé que sí que hay cierta proactividad por parte de la institución a nivel federal, pero también tenemos que ser conscientes de que esto es un crimen que se comete en un Estado, ¿no? Entonces, supongo que habrá una colaboración por parte del ámbito federal que deseamos y ojalá sirva realmente para esclarecer esto, de encontrar a esos asesinos que no tienen nombre de momento. Y por otro lado, bueno, yo creo que también es otro de los problemas de los feminicidios, ¿no? En este país, al menos. Y que alguna vez llegué a comentar con mi hermana, ¿no? O sea, no estamos hablando de un crimen federal, ¿no? A una mujer se le mata en Puebla, se le mata impunemente, como usted también ha dicho antes, y al menos si fuera un crimen federal, sabríamos que esa persona que lo haya hecho no tiene ningún tipo de escapatoria, ¿no? En el sentido de que cruza el Estado y es el mismo crimen en cualquier otro lugar de la República. De momento aquí en Puebla sí que es tratado como un feminicidio a nivel local, lo que sabemos, es lo que está trabajando la Fiscalía y es la intención que están teniendo. ¿Usted voló Barcelona, Madrid, México? No, aún peor, don Joaquín. Yo estaba haciendo una videollamada, ahora que lo pienso y lo digo así tontamente, una videollamada a mi hermana y a toda mi familia para decirles lo contento que estaba con una amiga y mi primo, un muy querido primo que tengo, en la final de la Champions femenina, una cosa que mi hermana me impulsó muchísimo siempre a jugar al fútbol. De hecho, llegué un poco lejos en eso gracias a ella, que siempre fue mi guerrillera diciendo esto es para chicas también. Entonces, cuando estábamos ahí teníamos unos muy buenos asientos, evidentemente quería ver su cara. Y parece ser que a esa hora precisamente la estaban matando, don Joaquín. Al salir del estadio me caí en el suelo porque fue en el momento en que nos enteramos y cogimos un coche toda la noche, cruzamos Italia, Francia para llegar a Barcelona y coger un avión.
y poder llegar como fuera al terrible funeral y posteriormente entierro, ¿no? De hecho, nosotros llegamos a la 1 de la tarde, porque además nos tomó un retraso que no le puedo ni contar, y eso ya es otro tema, pero bueno, llegamos muy justos. Debe haber sido no me puedo imaginar lo que debe haber sido ese viaje, Elena, de regreso. No me puedo imaginar lo que fue el recorrer ese, salir de Italia, cruzar Francia, entrar a España, llegar a Barcelona, subir a un avión que salió cuando quiso salir, como ocurre con mucha frecuencia, llegar aquí, viajar, trasladarse a Puebla y encontrarse con un ataúd en el que estaba su hermana, Elena. Así es. Así es. Y desde luego, aquí no hay que olvidar nunca, y sobre todo hay que ser muy conscientes de que mi hermana deja a un menor de 4 años. Entonces, cuando yo estoy volando, cuando yo estoy llegando, lo único que me preocupa es, desde luego, la seguridad de la persona. También mi hermana era una madre trabajadora que además se asumía el 100% del cuidado del menor. Y por tanto asumía con ello todos los cargos, y por tanto lo que se te viene a la cabeza y se te pasa absolutamente todo el rato por la cabeza es qué pasa con mi tía, dónde está el menor, que esté bien todo el rato preguntando, haciendo llamadas. Afortunadamente tengo una gran familia, y desde luego mi tía y el menor han estado siempre resguardados, seguros y llenos de amor, pero bueno, evidentemente es que el corazón se te ha escapado hace tantísimo que no hace falta decir más. En fin, Elena, pues le reitero mi pésame, mi dolor, ¿sí? Cuando hablo con usted, yo hago entrevistas todos los días, muchas, sí, pero esta me ha costado mucho trabajo, Elena, porque repito, no sé qué decirle, no sé qué preguntarle a una mujer como usted, a la que hace unos días asesinaron a su hermana a tiros. No sé. Tiros por la espalda, además, don Joaquín, porque ya me lo han contado. Mi hermana no lo vio venir, pero sí llegó a tener la reacción de girarse, y esos tiros ya no solo son absolutamente cobardes, es que usted se puede imaginar eso, es una bestialidad, es que no encuentro sentido, no me va a encontrar usted jamás en ninguna entrevista, o si alguna vez volvemos a hablar en la vida, que yo le pueda justificar lo que pasó, porque no hay justificación alguna. Usted lo ha dicho muy bien, impunidad. ¿Hablamos de impunidad o alguien que cree más bien que es impune? Alguien que cree que es impune. Alguien que cree que es impune. Eso es así, porque hablamos de un autor material y de un autor intelectual. Eso yo ahí sí que estoy de acuerdo con lo que se ha revelado por parte del resto de colectivos del gobierno, etcétera, que la conjetura, la forma de verlo de todos, yo creo que hasta ahora es esa, ¿no? Aquí es un acto cometido por sicarios, unos bárbaros que no tienen escapatoria, no tienen ninguna escapatoria, eso que lo tengan muy claro. Y luego, por otra parte, hay un autor intelectual que cree que es impune, que lo cree. Porque yo aquí, si me permite, lo que veo son tres cosas. Son tres cosas. Veo tres cosas. Y desde que me bajé, y la primera vez que lo dije, viendo a mi hermana en el ataúd, como usted dije, aquí hay tres cosas. 1, es mujer. 2, hay asesinos en este país con acceso a armas de todo tipo. Y 3, hay alguien que se cree impune. Y hay un niño de 4 años que no sabemos. Un niño de 4 años que, ¿cómo le van a explicar? ¿Qué le van a decir? Estas medidas hemos estado con asistencia evidentemente psicológica, terapéutica. El niño, como ya le digo, todo el amor de la familia siempre ha sido así, siempre hemos estado con él. Cuando nació, hace poco puse una foto, cuando vine precisamente a Puebla, la última vez, no es que no viera desde entonces a mi hermana, que quede muy claro, porque mi hermana y yo nos hemos visto en otras ocasiones fuera de México. Pero sí que la última vez que estuve en Puebla en concreto fue por la ocasión del nacimiento de mi sobrino. Estuve aquí con mi mamá, estuvimos las 3 además, fueron unos días maravillosos, estaba embarazadísima, y la verdad es que estuvimos paseando, riendo, y evidentemente desde entonces, desde ahí, mi mamá estuvo aquí también un poquito más de tiempo con el bebé, mi tía, como ya le digo, siempre ha estado ahí. Entonces, digamos que el menor en ese sentido es horrible y vamos a superarlo. Es horrible y no digo pero, digo y vamos a superarlo.
En fin, pues déjeme mandarle un abrazo. Gracias. Elena, y volveremos a hablar, ¿le parece? Me parece muy bien, espero con avances ya. Con avances, por supuesto. Gracias, Elena. Buenas tardes, gracias por el tiempo, ¿sí? Y mi pésame otra vez es Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, que la mataron a tiros en Puebla, en un crimen que sigue impune. Voy a los anuncios después de los anuncios. ¿Quién cree que acaba de llegar a Palacio Nacional? ¿Quién cree? El visitante frecuente, ya tiene hasta gafete, el embajador Ken Salazar. Ahí está en Palacio Nacional. Bueno, pues la Asociación Nacional del Rifle culpa de la masacre en Texas a un criminal solitario y trastornado, ¿no? Bueno, pues a ese criminal solitario y trastornado, le digo a esta Asociación Nacional del Rifle, que una armería integrante de esta asociación, fue la que le vendió a un joven que estaba cumpliendo 18 años un rifle de repetición, un AR-15, con el que mató a 21 personas, 19 niños, ¿sí? Y dejó heridas a 19. Si es eso como dicen, que la culpa no es del arma, sino de un criminal solitario y trastornado, a ese criminal solitario y trastornado le vendieron el AR-15. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Aquí abrimos la conversación con usted. Lamento informarle la muerte de la señora Guadalupe Ron de Hank. Doña Lupita, sí, ella falleció a los 96 años. Fue la esposa y luego viuda, muchos años, del profesor Carlos Hank, que fue gobernador del Estado de México, jefe de gobierno del distrito, jefe del departamento del Distrito Federal, secretario de Agricultura y mamá de Carlos Hank Ron y de Jorge Hank Ron para toda la familia Hank. Va mi pésame a la muerte de doña Lupita, que la conocí hace muchos años. En fin, bueno, le tengo más información con Laura Pérez Cisneros y regresamos enseguida con el homenaje al jefe Vulcano, ahí en la central de bomberos y la mesa de los miércoles, Laura. Gracias, Joaquín. Cae un barranco en San Luis Potosí. Un autobús lleno de migrantes que iba a la frontera de Estados Unidos con un saldo de 6 muertos y más de 20 heridos. Sigue la conmoción por esta matanza de 21 personas ayer en una escuela primaria en Texas. 19 de ellos niños. El asesino Salvador Ramos, de 18 años, que murió también, había anunciado que cometería una masacre 15 minutos antes en su cuenta de Facebook. Ayer se reportaron 118 asesinatos en México, el segundo día más violento del sexenio. Envían 800 militares a Celaya tras el asesinato de 11 personas la noche de lunes. El presidente López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos sigue sin responderle sobre su petición de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Sobre las protestas de trabajadores petroleros, el presidente advirtió que aunque dirigentes sindicales tomen la torre de Pemex, no darán plazas ni contratos si no tienen la razón. El doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, dijo en este espacio que es bienvenido el plan para contratar y reclutar especialistas para 13,000 plazas, pero destacó que el tema de fondo no es la falta de médicos, sino el sistema de salud de México. La economía creció un 1% en el primer trimestre del año con un repunte en el comercio y servicios. Ha muerto el poeta, académico y ensayista Eduardo Lizalde. Joaquín, hasta aquí la información de México y el mundo. Gracias, Laura. Regresamos, le decía, con los funerales, ¿sí? Funerales estrujantes del jefe Vulcano y con la mesa ya. René Casado, Roy Campo, René Casado, don Pepe Fonseca, y en un momento va a estar Carlos Pena, el director de Terror Search, con este reporte ayer de 116 muertos, el segundo día más violento en todo el gobierno del presidente López Obrador, contado a partir del 1 de diciembre de 2018, hoy que estamos a 25 de mayo de 2022. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Ahí va con René Reyes, les mando un abrazo, ¿sí? Y bueno, pues el visitante frecuente de Los Pinos, mi amigo el embajador Ken Salazar, ¿sabe dónde? De Los Pinos, no, perdón, de Palacio. ¿Sabe dónde estuvo hoy el embajador Ken Salazar? En Palacio Nacional. Aquí es cuando salió, mire. Vamos a ver. Es la calle de Corregidora. Embajador.
Ahí le gritan los reporteros. Ahí está Sara Pablo. Ahí está el equipo de seguridad del embajador. Roberto, ¿de qué fue la reunión? No, y ahora lo subieron, le pusieron la camioneta rumbo al Zócalo. ¿Sobre qué? ¿Sí? Siempre van del Zócalo hacia el otro lado. Ahora, pues aquí salió, ahí está con su sombrero, se despide del director de América Latina, de América del Norte de la Cancillería. Embajador. Y él lo saluda con la mano, sí, ahí está todo su cuerpo de seguridad, está bien. Y la camionetona debe ser un blindaje 7. Bueno, pues ahí está el embajador Ken Salazar, que le mando un saludo. Y voy a ir contigo, Javier Navarro, el homenaje de cuerpo presente, en donde él hubiera querido, en donde el jefe Vulcano hubiera querido, en la central de bomberos, a la que dedicó toda la vida. Te escucho. Sí, Joaquín, después de este homenaje de cuerpo presente que se realizó en la central de bomberos, de este lugar partió hasta aquí, hasta este cementerio ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, para tener sepultura el cuerpo de Raúl Esquivel Carvajal, mejor conocido como el jefe Vulcano. En este lugar, Joaquín, la central de bomberos se llevaron a cabo los honores con una banda de guerra, así como también se colocó la bandera de México sobre su féretro, misma que después se entregó a sus familiares. Durante el traslado que se hizo tanto de la agencia funeraria como a la central de bomberos y aquí a este panteón, se tuvo una muestra de cariño y respeto por parte de todas las personas que venían a pasar el cortejo, con lo que sus familiares mencionaron que al no tener la asistencia del actual director de bomberos, de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de algún representante del gobierno capitalino que no se encontraban en ese lugar, lo de la central de bomberos fue una despedida de sus elementos de que tantos años él dirigió, y esto fue más que nada el homenaje que se dio por parte de la ciudadanía en este sitio, Joaquín. Ya por parte de sus familiares, con una gran tristeza, se dio la despedida a Raúl Esquivel Carvajal, el jefe Vulcano, en este sitio ubicado en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Joaquín, el reporte que te tengo. Gracias, muchas gracias. Y voy contigo, vamos con la mesa, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un abrazo. René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Joaquín? Un gusto saludarlos. Gracias. Don Pepe, buenas tardes, un abrazo y una provocación, por favor, don Pepe. Joaquín, van a ser dos. La primera es para una columna que se publicó hoy, que se titula La oposición entre la hamaca y la lona, la que se critica a la oposición. ¿Te es familiar? Sí. Claro. Sí, me suena. Sí. Bueno, porque no estoy de acuerdo con la premisa que manejas en la columna, que está escrita por ti, Joaquín. No estoy de acuerdo porque estamos frente a un gobierno que no cree en la pluralidad, que no tolera la pluralidad, y que si ve una chispita allá en el último rincón de la patria de alguien que en algún momento lejano pudiera ser una amenaza contra la revolución de las conciencias, le echarán encima toda la locomotora del poder, con todos los recursos legales, extralegales, judiciales, fiscales, lo que sea, Joaquín, más la propaganda gubernamental contra él, y lo van a linchar. Por eso, mejor quedémonos con los actores que se ven ahorita en la oposición. Más vale quedarse así antes de que les corten la cabeza a todos. Y la otra provocación, Joaquín, ¿sabes qué? Que es una vergüenza que el secretario de Salud esté desmantelando así el sistema de salud. Carajo, el sistema de salud mental. Ahora se van a atender en la casa. Hay que tomar cursos de psicología para atender a los familiares que tengan algún trastorno o que necesiten atención psicológica, como la que está necesitando la familia de Cecilia Monzón, que están recibiendo atención psicológica. Caray, Joaquín, pues según la receta del doctor Alcocer, que la recibe en la casa. Por eso, nada más exacto que la columna que escribe hoy en el Economista la especialista en salud Maribel Ramírez Coronel, y se refiere a lo que están haciendo al desmantelar el sistema de salud, con un mal diagnóstico y un mal tratamiento. Es lo que están haciendo. Así
el salud. Siempre en medicina, cuando hay un mal diagnóstico, lo que sigue es el mal tratamiento. Roy. A ver, de la primera provocación, ya dejaré que tú le contestes a don Pepe, es si consideramos que es el echar a correr candidatos, la búsqueda del candidato para que empareje la oposición en el 2024, sí podemos decir que hay una oposición pasiva, si es ese el criterio que vamos a utilizar. Si el criterio es que la oposición está entendiendo lo que necesita hacer para enfrentar en el 2024 al presidente, ahí yo creo que no está tan pasiva, están trabajando en la alianza porque esa es la primera premisa que tienen que hacer. Y están trabajando, ojo, la aprobación del presidente López Obrador este mes no ha estado bien. Desde sus encuestadores que él cita, digitales ahí de Morning Consult a otros, pues mayo no fue un buen mes en su aprobación. Pero ¿qué característica tiene? Que la oposición no le ha comprado su estrategia de comunicación. O sea, ¿de qué se habla? De la inflación. Esa no es una variable que el presidente quiere que se habla. De la inseguridad, de los feminicidios. Es decir, los temas que dominan la agenda no son los que el presidente nos ha puesto, la oposición no se los ha comprado, ya no cae en esa polarización. Entonces creo que hay una oposición que ha entendido su papel de oposición más fuerte que antes, ¿no? En ese sentido. Y de los médicos, Pepe, yo nomás quiero hacer ver toda la reacción que hubo cuando el presidente anunció lo de los médicos de Cuba. Toda la reacción nunca fue contra los médicos cubanos, nunca fue. Y el presidente trató de llevar el debate a que, ¿qué tienen contra ellos? No, nunca fue contra ellos. La reacción fue ante la hostilidad que mostró ante el gremio de médicos mexicanos, cuando les dijo, no hay suficientes, no quieren ir, están de alguna manera ya pensando en ganar dinero solamente. Es decir, sí hubo muestra de hostilidad al gremio médico y no hostilidad hacia los cubanos de nadie. René. Correcto, te escucho, Joaquín. Y lo que vemos alrededor de todo esto que menciona Roy, que mencionan don Pepe, Joaquín, es que el presidente internaliza y procesa ello en torno a la cuestión de cómo se comporta él y cómo se podría o se puede o se está comportando la oposición. Yo creo, considero que sí, que en otras ocasiones un candidato de oposición se proyecta desde mucho tiempo atrás, pero con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, en las condiciones en que ganó, en las condiciones en que quedó casi diezmada la oposición y con el poder de megáfono y la imposición y el monopolio del discurso que tiene el presidente, la jugada tiene que ser diferente. Además que todos sabemos que realmente sí, hay que ir pensando en uno o varios candidatos y cuál pueda salir de ahí, cuál sea la fórmula que vayan a tener, si primero es la alianza y luego el candidato, o ir perfilando ya el candidato y junto la alianza. El asunto es, como siempre se dice, esto hasta que haya campañas, esto hasta que haya candidatos, y también, como siempre se dice, aquella frase de que eso no inicia hasta que inicia, diría el filósofo de Güemes, y sobre todo no termina hasta que se acaba, por aquello del béisbol. Don Pepe, no te voy a contestar, don Pepe, no voy a caer en tu provocación. No te voy a contestar, don Pepe. Yo lo único que digo es que deja que no haya candidatos. No hay ningún liderazgo. También es cierto. No, eso es buen punto. No, Joaquín, no, es que ese es el problema. No deja que, es como los nogales, ninguna planta puede crecer bajo su sombra. Eso es lo que pasa con él. Segundo, estoy en desacuerdo también en que Morena va a ganar no sé cuántos estados, quizás 5 de los 6 que están en competencia. ¿Sabes qué? No va a ganar Morena, Joaquín. Va a ganar una alianza, porque si repasas los candidatos de Morena con potencial de ganar, todos tienen origen o priista o panista. Y muy reciente. Y sí, todos vienen de allí.
pero en realidad son grupos, intereses locales muy poderosos, claro. y no todos, Joaquín, y muchos de ellos con relaciones peligrosas, ¿eh? Están sembrando la semilla. Está el caso de Tamaulipas. Claro, Joaquín. Allí está clarísimo de dónde viene todo esto, toda esa candidatura. Entonces están sembrando la semilla de cacicazgos regionales, al estilo de los cacicazgos que se crearon en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, ¿eh? Esto es lo que están reviviendo Morena, ¿eh? Ahora, también una cuestión, Joaquín, don Pepe tiene ahí pues parte de razón en lo que dice. Sin embargo, la premisa de tu artículo de que la oposición está en la hamaca no se va abajo. ¿Por qué? Porque sea por táctica o por estrategia, el hecho es que no hay candidato, el hecho es que a estas alturas no sabemos si se está construyendo una idea fuerza, un discurso, una narrativa, una contranarrativa. Se supone que así tendría y debiera que ser. Y por otro lado, si a estas alturas, por parte de si es que se va a hacer coalición y si es que va México, va con esta alianza de llevar un solo candidato, toda esa coalición, si a estas alturas no se perfila, ya no digamos 3, 1 o 2 candidatos que puedan aguantar toda la fuerza presidencial y sus baterías de ataque, pues Joaquín, entonces, ¿para qué hacer pronósticos? A ver, Roy. A ver, mira, bueno, nomás corrigiendo a don Pepe, no todos los candidatos de Morena han pasado por el PRI y el PAN. Ahorita nada más se me viene a la mente Nora Rubalcaba de Aguascalientes o Salomón Jara de Oaxaca, que nunca han estado ni en el PAN ni en el PRI. Pero eso no es el tema. Si ganan 4 o 5, Pepe dice, pues no son de Morena, pues citando el clásico, haya sido como haya sido, Morena los va a cantar como suyos y los va a sumar a sus filas en términos de gobiernos estatales, ¿no? Eso no importa de dónde vengan. Pero quería hablar algo, Joaquín, nada más, mira, ve el efecto de las polarizaciones, La polarización te hace que sea muy difícil moverte del lugar. O sea, te separa, te aleja de los otros y te dice yo apoyo al presidente o yo no apoyo al presidente, y difícilmente vemos que se muevan de un lado al otro o tardan en reaccionar ante eventos tan fuertes como ha habido este año, porque este año pues, nada más vemos la inflación que tenemos, los casos de inseguridad, feminicidios o escándalos de la Casa Gris, como sea, pero es muy difícil moverlo y entonces ve el efecto. Los 6 estados que tienen elecciones, la lectura que hacemos de ellos hoy es la misma lectura que podemos haber hecho en septiembre, octubre del año pasado. Es decir, quiénes son favoritos, dónde viene cerrada, es decir, campañas, candidaturas, pleitos, alianzas, no han movido la lectura, ¿no? Entonces todo es generado por una polarización que hace muy difícil mover al votante. Oye, Roy, una pregunta de estadística. ¿Tienes en la memoria cuántos estados tiene ya Morena? En este momento tiene 16 más 2. O sea, los 2, digo el de San Luis Potosí, que es del Verde, y Morelos, que es del PES. Sumando, son 18. O sea, 18 cercanos al presidente López Obrador, digamos así. Sí. Bien, y en esta podría ganar 4 o 5. Sí, así es. Y dejará al PRI con ¿cuántos? A ver, el PRI lo dejaría con 2, porque con 2 aparentemente, si gana Durango, como es un priista el candidato, pudiera decir que sería 3. O sea, le quedaría que en este momento Roy, el PRI tiene, bueno, por supuesto, Estado de México y Coahuila, que el año que viene tendrán elecciones. Sí. ¿Y ya? Probablemente pierda Oaxaca e Hidalgo en esta, ¿no? Y podría sumarse Durango, porque la pelea está muy fuerte en Durango y es un priista el que encabeza la alianza, ¿no? Esteban Villegas. Pero de los que tenía, ahora sí como los cerritos, de los muchos que tenía, ya nomás le quedan 2. En concreto, el panorama no es muy halagüeño, Joaquín, como también apuntabas en la columna. Bien, voy a un corte y regreso con las conclusiones. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Continúa. Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que López Dóriga es su mejor compañía.
Vamos con las conclusiones de la mesa de hoy. Roy, buenas tardes, por favor. Buenas tardes, Joaquín. Mira, nomás quiero recordar, el próximo lunes, se cumplen justo 2 años de que terminó el confinamiento. O sea, hace 2 años el tema de hoy era el 30 de mayo de 2020 acabó el confinamiento y era el hartazgo que tenía la gente de que ya quería salir, por fin terminó el confinamiento. Bien, hace 1 año el tema era las vacunas. Era el relajo que se estaba generando, contábamos cuántas llegaban, cuántas se repartían, de cuál era la marca de la vacuna y que si convenía o no. O sea, ese era el tema. Hoy, aunque no hablemos de ello, el tema de conversación ciudadano ya no es ni el confinamiento ni la vacuna, sino son 2 temas que aunque no hablemos de ellos. La inflación. O sea, la inflación está en la casa de cada quien, aunque se publique lo que se publique. Que si bajó a 7.35 y que está... No importan los números. La gente está sintiendo el incremento de alimentos que hace que tengas menos alimentos en la mesa. Y esa es más conversación que todo lo que digamos aquí. Y la otra conversación es la inseguridad. Porque vemos la inseguridad no nomás en las noticias, la sentimos. La encuesta del INEGI donde dicen los actos que ve, vandalismo, venta de drogas, oye balazos, te muestra que el ciudadano vive alrededor de la violencia. No está en Texas, está alrededor de los ciudadanos. Así hablemos de la política, de elecciones. La conversación ciudadana están 2 temas muy complicados hoy en México, la inflación y la inseguridad. Así es, son 2 temas que son veneno para cualquier gobierno. Gracias, mi querido Roy. René, rápidamente una conclusión, por favor. Claro que sí, Joaquín, y ante lo que ha mencionado Roy, por más distractores y mandadas al carajo por decreto, la implacable realidad ahí está, como lo ha apuntado Roy. Hoy mencionabas ya como estadística, Joaquín, y que infortunadamente, ojalá fueran números nada más, son personas, se vivió ya en ella otro día de los más violentos en el ranking, indeseable. La violencia, tal pareciera, Joaquín, que la muerte tiene permiso. Yo sé que no es así, es solo el título de un clásico o libro, pero es indeseable, como menciono. Y en contraste sigue la beligerancia, infortunadamente, Joaquín, del presidente como un profesional del conflicto, como un estratega en jefe en ofensiva constante de polarización, como hemos mencionado, y en esta figura de la propaganda política de como provocador autorizado. Ahí está, lo cual no es bueno, sin duda alguna, también para el país, el discurso, digo yo y sostengo yo, de impunidad verbal, el uso arbitrario de la palabra como puño, como arma, que perpetra indeseablemente, infortunadamente, violencia simbólica, política, retórica. Joaquín, vivimos tiempos nublados, como dice el clásico, y de obsesivos días circulares. Gracias, Joaquín. Gracias. Un fuerte abrazo René. para ustedes. Buenas tardes. Gracias, René. Buenas tardes. Don Pepe Fonseca, por favor. Ya, Joaquín, rápidamente, mira. Primero, nada más, reivindica que tu definición de al carajo lo que significaba en términos marinos, hoy tienes atentos lectores en Palacio. Hoy la recuperó el presidente. Citó que él se refería al término marino, no al ir a su rancho de Palenque, como lo interpretamos todos. Pero en fin, mira, la verdad es que la inseguridad, quiero insistir, la inseguridad, tú dijiste hace rato, el día más violento, 118. El segundo día más violento ayer de su gobierno. 118 muertos. Y lo otro, la inflación, que nos dice que estamos protegidos. No, Joaquín, la inseguridad va a ser el legado envenenado de este gobierno al próximo. Y la inflación, pues ahora sí, que nadie puede predecir qué va a pasar. Y quiero cerrar con 2 frases. Una, para los que les encanta tanto hacer cambios. Hay una frase de Chesterton que dice, no tumbes una barda sin antes averiguar por qué la pusieron ahí. Y el otro, para los que les encantan los abrazos, dice un proverbio inglés, por bueno que sea el caballo, necesita espuelas.
Gracias, querido Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Fonseca. Roy, René, un abrazo hasta el próximo miércoles. Y voy contigo, Carlitos Pena, director de TRCERS. Tú tienes las cifras de ahora, TRCERS, de los homicidios dolosos con esta marca de ayer. Segundo, como decía, el segundo peor día en homicidios dolosos desde que el 1 de diciembre, que empezó, del 18, que empezó el gobierno del presidente López Obrador. Te escucho, 118. Así es, mi querido Joaquín, 118 el día de ayer, y el primer día con más homicidios, como bien lo comentas, fue el 1 de diciembre del 2019. Se registraron 127 homicidios en aquella ocasión, 1 de diciembre del 2019. El de ayer es el segundo, como bien lo dices, con más homicidios, 118, de los cuales el 10% prácticamente se concentraron en una entidad, Joaquín. Guanajuato acumuló 19 homicidios tan solo ayer, por mencionarte, Estado de México 11, Chihuahua 7, Zacatecas, que prácticamente lleva 3 meses consecutivos, al menos diario, con un homicidio doloso, registró 3 el día de ayer. En total, como bien lo dice, 121,739 homicidios al corte del día de hoy, Joaquín. A este ritmo prácticamente estaríamos llegando a final del sexenio a 210,000 homicidios, Joaquín. De mantenerse esto. Bien, Carlitos. Pues te mando un abrazo y nos vemos el martes. Fuerte abrazo. Carlos Pena, director de TRCERS, y voy contigo rápidamente. Francisco Villalobos, Foro en Estados Unidos, estás ahí en lugar de la masacre. Te escucho, y de la tragedia, claro. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como te había comentado previamente en la previa, pues, el presidente Donald Trump junto con el gobernador Greg Abbott estarán presentes el día del viernes para inaugurar la reunión anual de la Organización Nacional del Rifle. O sea, esto a menos de, ¿qué te gustan? Un poquito más de 72 horas de la peor masacre en la historia del estado de Texas, la peor masacre en una escuela en la historia del estado de Texas, la segunda peor en la historia de los Estados Unidos, y aún así el gobernador Abbott no piensa que sea necesario cancelar su presencia ni demorar esta reunión, y aparte, para agregarle insulto a la herida, estará el expresidente Donald Trump hablando también en esta reunión, que sería la primera después de 2 años de pandemia, Joaquín. Bien, gracias Francisco Villalobos, desde Texas. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe, ¿verdad? Lo sabe muy bien, que me escuche, claro, que me escuche y ahora que me vea y también que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con Eduardo Ruiz Gil.